Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este día. Gracias por estar sintonizando la presentación que hacemos de los sermones los días domingos. Agradecemos su tiempo que dedican a esto. A todos los miembros de la Iglesia de Osana, Paz de Cristo, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor con mucho gusto, mucha alegría. Ahora estamos, pues ya es domingo y celebramos el jueves pasado el día de Acción de Gracias. Espero que todos tuvieron un tiempo magnífico y que se gozaron con su familia. Y pues estamos pidiéndole a Dios que Dios siga bendiciendo nuestra iglesia. Nos ha ayudado en todo esto. Dios ha sido muy bueno, no ha fallado en nada el Señor. Y damos gracias a Dios por su misericordia. Estar en nuestras oraciones a todos los varones, Dorcas, que gusten unirse a la oración de las 5 a las 6 de la mañana. Bienvenidos. Dios los bendiga por venir y apoyar la iglesia en los tiempos de oración que tenemos. Ahora, con la ayuda del Señor, vamos a estar leyendo de Isaías 44, versículos 21 al 22. Y lee de esta manera. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Con la ayuda del Señor yo quiero hablar sobre regresando la apelación de Dios a regresar o acercarse de nuevo a Él. Oremos. Señor, te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes en el mensaje este día domingo. Te pido que pueda ser de bendición a todos los oidores. Anímanos, bendícenos, fortalécenos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Este tiempo del COVID-19 ha sido un tiempo muy difícil para la iglesia, para todo el mundo en realidad. Hermanos han perdido seres queridos, eso es muy, muy difícil. Para esos hermanos la pérdida ha sido total y otros pues han perdido trabajo, diferentes situaciones que han sucedido, que han sido dificultosos para los hermanos. Y le damos gracias a Dios que ya vemos la luz al fin del túnel. Aquí en abril dicen que para entonces ya este asunto va a haberse resuelto en gran parte, así es que damos gracias a Dios por eso. Nosotros los pastores nos hemos preocupado por cada incidente cuando se enferman los hermanos. Oramos para que el Señor los sane. Y pues no podemos visitarlos en los hogares ni en el hospital, pero están en nuestras oraciones, presentes en nuestros corazones. Y estamos pues pidiéndole a Dios fuerza, sanidad, fortaleza para su pueblo. Aunque las consecuencias físicas de esta enfermedad COVID ha sido muy, muy fuerte, nosotros los pastores también nos hemos preocupado por el bienestar espiritual del pueblo de Dios y vemos un riesgo para el pueblo del Señor en la desconexión que ha habido en algunos miembros del templo, de la confraternidad, de la sociedad del cuerpo de Cristo. Y eso nos preocupa bastante. No fue mucho después de que comenzó el COVID y estábamos en casa, si no podíamos salir, estamos en cuarentena, y oyendo los sermones, como ahorita en el video, que comencé a pensar que uno de los efectos terribles de esta enfermedad en la iglesia era la falta de confraternidad. ¿Cómo nos necesitamos? Vernos, saludarnos, darnos una palabra de ánimo, demostrar amor, amistad. Todas esas son cosas que suceden en la congregación de la iglesia que son de mucha importancia. Entonces,
Los pastores se han preocupado porque la iglesia ha carecido de esto hasta cierto nivel. Y las iglesias se han abierto, pero no todos los hermanos se han sentido en libertad de regresar al templo, y lo entendemos, es lógico. Pero yo ahora, aunque quizás no para todos, sí quiero traer a ustedes un mensaje de ánimo para los hermanos que quizás se sientan desconectados, o algunos, porque esto sí afecta la vida espiritual de una persona, estar desconectado del pueblo de Dios, así como lo hemos estado. Y parece como que esto de oír sermones en la televisión o a través de los medios sociales, aunque es de mucha ayuda, como que le falta algo. Y creo que lo que le falta es la confraternidad, el contacto, la presencia de los unos con los otros. Y eso sí ha sido dificultoso. Entonces, yo quiero hablarle a ese hermano en esta congregación de Osana que está luchando ahorita, que esta desconexión con la iglesia, este tiempo del COVID ha traído desánimo, temor, y en realidad lo ha enfriado un poquito, lo ha resfriado espiritualmente, anda lejos de Dios, se siente alejado de Dios. Y yo quiero darle una palabra de ánimo y también una advertencia sana. Y por eso escogí este texto que ahora acabamos de leer. Voy a referirme a dos porciones de la Escritura ahora. Voy a referirme al libro de Isaías 44 y también Mateo 13. Así es que mantengan sus Biblias abiertas. Yo quiero que en el libro de Isaías 44 noten conmigo la manera en que Dios describe a Israel. Miren el texto, versículo 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Cuando Dios en esta ocasión se refiere a Israel, le llama a Israel Jacob y Israel, e Israel. Y eso es interesante porque se está refiriendo al mismo pueblo en dos diferentes maneras. Y creo que esto fue muy intencional. Dios está haciendo esto porque Él quiere comunicar algo al pueblo de Israel. Le recuerda que Israel, que quiere decir príncipe con Dios, no siempre era un príncipe con Dios. Había un tiempo en su vida pasada cuando Israel se llamaba Jacob. Y Jacob quiere decir engañador. Jacob tenía un carácter no muy placentero, no muy piadoso, era un hombre engañador, un hombre que era conocido por las trampas que hacía, un hombre de no muy buena reputación, rico y poderoso, seguro que sí, pero como que Dios les está recordando de su historia. Recuerda, mira Israel, tú eras en un tiempo un Jacob, tú en un tiempo no andabas cerca de Dios, no fue hasta que surgió cerca de ese río que tú luchaste con Dios y hasta que estaba por amanecer y en esa lucha prevaleciste y Dios cambió tu nombre y tu carácter de engañador a príncipe con Dios. Como Dios cambió tu identidad, tu destino, ahora también Dios te está ofreciendo que te recuerdes que Dios que ahora te está llamando tiene la capacidad de cambiarlo todo. Si ahorita te encuentras más Jacob que Israel, más engañador que príncipe con Dios, entiende que lo que Dios hizo en el pasado, Él puede hacerlo otra vez contigo. No te quedes lejos, acércate, ven, regresa al Señor, no te quedes lejos de Él. No te olvides del Señor tu Dios. Esta es la amonestación de Dios a Jacob Israel. Ahora, en los pastores, creo que en mi corazón, como el corazón de muchos pastores, algunos con los cuales he hablado, está la preocupación en nuestra mente de que cómo esto está afectando a los hermanos que no han regresado a los cultos, que todavía están en sus hogares, algunos porque no se sienten cómodos venir aquí al templo y otros simplemente porque se sienten, pues han tomado la decisión de no regresar a la congregación.
Y de cualquier manera, lo que yo he pensado y lo que hemos pensado algunos pastores es que esperemos que esto no vaya a resultar en gente que decide retirarse de los caminos de Dios. Y es por eso que si alguien está en esa situación, yo ahora les traigo este mensaje y les digo a ustedes, no se queden lejos, no se retiren, no se alejen de la presencia del Señor. Dios tiene planes para tu vida. Ahora, miren conmigo, por favor, en Mateo capítulo 13, porque cuando estaba pensando en este mensaje, la pregunta que llegó a mi mente era esta: ¿cómo es que la gente se retira, se aleja, deja, en los peores de los casos, deja la presencia de Dios? Y cuando comencé a pensar en eso, mi mente y corazón se fue al libro de Mateo capítulo 13. Ustedes conocen esta porción de la escritura como la parábola del sembrador y la semilla, ¿verdad? El sembrador fue a sembrar y la semilla cayó sobre el camino, el pedregal, los espinos y la tierra buena. Y cada terreno dio su fruto, ¿verdad? Entonces, déjenme, cuando yo estaba pensando sobre por qué es que la gente deja los caminos de Dios, pensé en esta parábola. La Biblia describe 4 clases de terrenos. El primer terreno, que es el camino, la semilla que cae sobre el camino, es la persona que rechaza el mensaje, no lo despide, no quiere creer y se va y no recibe salvación. El último terreno describe la persona que recibe la palabra, la cree y prevalece, persevera en los caminos de Dios y da mucho fruto para la gloria del Señor. Son la tierra entre el pedregal y la tierra entre espinos, son 2 metáforas que describen por qué es que una persona deja los caminos de Dios. Es decir, se meten a los caminos de Dios, entonces una de 2 cosas que sucede en la vida de esa persona, que los va alejando más y más hasta que ya no están en el reino de Dios o en los caminos de Dios. Y allí me quería enfocar, porque allí describe esta porción de la escritura por qué, da respuesta a la pregunta bíblica, por qué la gente deja los caminos de Dios. Ahora miren el Mateo 13, versículos 5 y 6, y leamos, por favor. Dice: parte, hablando de la semilla, cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Ahora, miren conmigo el versículos 20 y 21, porque aquí está la explicación de Jesús de esta parábola. Versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a pensar en estas porciones de escritura, porque cuando yo leo este texto, para los que reciben la palabra, 2 de los 3 que reciben la palabra se van de los caminos de Dios. Y la primera razón que describe aquí la Biblia, que se va un cristiano o una persona que era creyente en la palabra, se va de los caminos de Dios, es porque no tomó en serio la palabra de Dios. La palabra de Dios no la tomó en serio, es decir, la recibió, hubo emoción, hubo alegría, pero no se fundamentó sobre la palabra, la vida. Miren, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, necesita echar raíces profundas en la vida del cristiano. Y la razón que este cristiano va a irse de los caminos de Dios es porque recibe la palabra con alegría. El emocionalismo es un oidor casual. Es como cuando está predicando el pastor, amén, gloria a Dios, y muy emocional, respondiendo al mensaje con mucha emoción, pero no se
pone a pensar qué es lo que está diciendo el predicador. No piensa críticamente, no usa el discernimiento, no usa lo que debe de hacer para poder discernir el mensaje que Dios está queriendo comunicar. Oh, muy buen mensaje, elocuente, emocionante, que fue el mensaje. Todas estas frases no son las mejores frases, porque miren, hermanos, cuando usted dice, ay, qué bonito mensaje, ay, que esto, que aquí, que allá, ese no es el punto del mensaje. El mensaje no debe de ser bonito, ni tiene que ser necesariamente elocuente, ni tiene que ser un mensaje que sea inspirador. El mensaje, ese no es el propósito de la Escritura. El propósito de la Escritura es de fundamentarnos en la palabra del Señor. Escúchenme, voy a decir esto, y si ustedes juzguen esta palabra, si les parece bien o no, conforme a la Escritura. Enfocarnos en el mensajero de la palabra y no en la palabra puede ser una forma de idolatría. Voy a decir otra vez. Enfocarnos en el mensajero y no en la palabra de Dios puede ser una forma de idolatría. Oh, el hermano fulano de tal es ese predicador, yo lo escucho. Y el problema con eso es que si usted tiene sus predicadores acá arriba, va a haber otros pastores o predicadores que usted ni va a querer escuchar, ni escucha, pero es que no me gusta. O en las iglesias locales, si usted tiene un pastor que no es tan elocuente, no es tan profundo, por decirlo así, no es tan inspirador como lo es otro predicador en el internet o en el YouTube o en algún otro lugar, si usted tiene un pastor que no está a ese nivel de la oratoria, entonces usted puede menospreciar lo que Dios le ha dado, el maestro que Dios le ha dado, y seguir la elocuencia y seguir a otros hombres que conmueven las emociones, que inspiran y motivan a la persona más que el maestro que Dios le ha concedido. Y puede causar muchos problemas. Déjeme decirlo otra vez. Enfocarse en el mensajero más que en la palabra de Dios es una forma de idolatría. Nosotros no estamos haciendo ídolos de predicadores, no debemos de hacerlo. Nosotros debemos de enfocarnos en la palabra. Oradores nos motivan, nos hacen reír, son algunos más efectivos que los otros, pero ese no es el punto de oír la palabra. Oímos la palabra para establecernos en la verdad, y la verdad puede ser expuesta elocuentemente o sencillamente, y podemos escuchar a ambos predicadores y maestros con que sea la verdad que se está enseñando, porque nuestro amor y compromiso es con la verdad. Óigame bien, nosotros tenemos que entrenar a nosotros mismos a oír sermones con mentes que disciernen la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que pensar críticamente de los mensajes que se están predicando. Ahora, ¿por qué es que oír casualmente o con mucha emoción, sin mucho pensamiento en la palabra, sin mucha meditación en la palabra? ¿Por qué es que esa clase de oír a los mensajes puede ser un grande problema? ¿Por qué es que eso, en vez de ayudarnos, nos puede dañar? ¿Saben por qué? Porque las emociones no tienen peso, son frágiles, se las lleva al aire, cambian inmediatamente. Usted no puede pasar por tribulaciones de mayor peso sobre un fundamento emocional. Si el reunirse el domingo o cuando oye usted la palabra es de ser motivado, de ser inspirado, entonces las inspiraciones no van a estar allí durante el día de la tribulación. Lo que necesita estar en el día de una pesada tribulación es el peso de la verdad de Dios. Eso lo va a afirmar la palabra, que es verdad. Es la razón que gente deja los caminos de Dios y que se enfrían y se van, es porque no tienen un compromiso fuerte con la palabra, hermanos. La escuchan, no meditan, no la estudian, no se meten en la palabra, y cuando la oyen,
la oyen muy desinteresadamente, no se conectan, no disciernen, no piensan sobre lo que se está diciendo, y el diablo se aprovecha de eso. La segunda razón que cristianos dejan los caminos de Dios según esta parábola es porque se distraen. Miren el versículo 7 del Mateo 13. Dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El versículo 22 da la explicación. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Interesante, ¿verdad? Porque hay dos cosas que se mencionan aquí. Se mencionan aquí los afanes de este mundo, de este siglo, y las riquezas, el engaño de las riquezas. ¿Saben qué es eso? Es la distracción de los quehaceres de este mundo, los afanes de este mundo, las preocupaciones, las tareas, las cosas que ocupan nuestra atención, una distracción, meterse y darle importancia a otras cosas, ocuparse de la vida que se tiene que vivir sin darle atención a las cosas de Dios. Eso es un peligro terrible, hermanos, terrible. Aquí tan fuerte es ese peligro que aquí lo menciona Jesús. Esa preocupación con vivir la vida sin darle atención a la palabra, sin darle atención al Señor, sin darle atención a Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestra relación con Él. Esa distracción ha causado a mucha gente a dejar los caminos de Dios. Se distraen. La segunda cosa que se menciona aquí son las riquezas, el engaño de las riquezas. Es decir, uno se va entretejiendo más y más en los asuntos de ganar dinero, de hacer dinero, de los negocios y todo eso. Y las riquezas comienzan a ahogar la palabra. Qué terrible, ¿verdad? Es decir, la gente deja los caminos de Dios porque cuando nosotros comenzamos a ocuparnos de las cosas del mundo, las cosas que tenemos que hacer y nos descuidamos de nuestra relación con Dios, y cuando nosotros comenzamos a envolvernos en los negocios al grado que estamos descuidando nuestra relación con Dios, ¿saben qué sucede? Nos estamos alejando de la presencia de Dios. No puedes servir a Dios y al dinero a la misma vez. El resultado de estas dos cosas, de estar afanados por la vida y persiguiendo las riquezas, es esto: que nuestras vidas llegan a ser infructíferas o no llevan fruto. Nuestras vidas llegan a ser infructuosas. Es decir, lo que Dios está diciendo es eso: el ser infructuoso es peligrosísimo. El ser una persona envuelta en las cosas de Dios, una persona que está encauzada, una persona que está enfocada en Cristo, una persona que rechaza las riquezas del mundo por servirle al Señor. Esa persona va a ser fructífera, va a estar envuelta al hablarle a la gente de Cristo, ganar almas para el Señor, enfocarse en el propósito, en la misión de la vida. Cuando uno no hace eso, ¿saben qué sucede? Se muere el fruto en la vida de uno. Y una vida sin fruto, una vida que no tiene propósito ni dirección, fastidia y cansa. Y la vida cristiana pierde su sabor. El estar solo viniendo a cultos, o nomás oyendo a cultos, o nomás viendo las cosas del reino de Dios muy a la distancia, el participar de actividades sin dar fruto, es un peligro. Dijo Viktor Frankl que cuando una persona no puede encontrar un sentido profundo en la vida, se distraen con el placer. Es cierto. Cuando la vida cristiana pierde su profundidad, cuando la vida cristiana pierde su significancia, su peso, comenzamos a buscar otras cosas ligeras en que entretenernos. Perseguimos el placer. El decirle sí a la distracción
es decirle no a los propósitos de Dios. El perseguir y permitirse uno ser distraídos del trabajo que Dios nos ha encomendado, de la misión de la iglesia, el permitirnos ser distraídos es perseguir eventualmente el placer y anular tu futuro que Cristo tiene para ti. Eso es lo que sucedió con Israel. Israel había regresado a vivir una vida que no era agradable a Dios. Ella tenía que haber sido la perla de los ojos de Dios. Era un tesoro ante la presencia del Señor. El Señor tenía planes y propósitos para la nación de Israel. Él la amaba, Él la compró, Él pagó precio por ella, como por nosotros también. Pero Israel se había retirado de la presencia del Señor y por lo tanto llega este llamado urgente de Jehová a través del profeta Isaías, cuando él dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Esa súplica de Dios que implica que Israel había dejado los caminos de Dios, persiguiendo sus propios caminos. Pero el Señor allí estaba anhelando que regresaran a Él, anhelando que le dieran de nuevo su corazón. Interesante, ¿verdad? Que a una nación que ha rechazado los caminos de Dios, Dios todavía los llama para que regresen a Él. Y Él les da 3 argumentos fuertes y poderosos para que ellos regresaran. En primer lugar, en el versículo 24, Él les recuerda: yo los formé. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Él te formó. Miren, hermanos, si hay un Dios creador, y creemos que lo hay, nada en la vida es de mayor importancia. No puede ser de mayor importancia. Si hay un Dios que nos crió y que nos ama, y además de amarnos, cuando nos desviamos de los caminos de Dios, Él mismo envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, para redimirnos de nuestros pecados. Si eso es verdad, ninguna otra verdad en la vida, ninguna otra cosa en la vida es de mayor consecuencia, importancia, que hay un Dios. Yo te formé, dice el Señor. Número 2, les dice en el versículo 21, la última parte, dice: yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo no te he olvidado a ti. Acuérdate de estas cosas. Yo te formé, tú eres mi siervo, no debes olvidarte de mí. Es decir, Dios está diciendo a Israel: te estoy llamando porque yo no me he olvidado de ti. Que Él se ha olvidado eres tú de tu Dios. Regresa. Qué fácil, hermanos. Nos olvidamos de cosas que son tan importantes en la vida como este reclamo que ahora Dios le hace a Israel. Te has olvidado de mí. No lo hagas. Regrésate. Nos hace bien en oración. Quizás una canción cristiana, quizás un consejo de un esposo, de una esposa, un sermón de un pastor, que nos recuerde que aunque a veces nosotros nos olvidamos de Dios, mire la palabra del Señor: yo no me he olvidado de ti. Pecando Israel, viviendo lejos de Dios Israel, Dios le dice: yo no me he olvidado de ti. Punto número 3. Dios dice esto en su argumento para llamar a Israel para atrás a su lado: yo te he perdonado y te he redimido. Miren el versículo 22 de nuevo: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es decir, Dios dice, como uno deshace una nube, como uno
como uno termina con una neblina. Así yo acabé con todos tus pecados, te perdoné y te redimí. Estas dos palabras, perdonar, habla de los pecados que Israel había cometido, y en segundo lugar, cuando habla de redención, dice que Dios los había comprado con su sangre. Los había comprado. Ellos eran de Él y los llamaba que regresaran. Este mensaje ahora, hermanos, ya terminó, es este. Déjenme darles consejo. ¿Qué hacer para no retirarse? Para no encontrarse en una situación resfriada o lejos de la presencia de Dios. Número 1, tome la palabra de Dios seriamente. Cada día, léala, estúdiela, medite en ella. Cuando oye sermones como estos, tómelo serio, mire la escritura, medite en este sermón, hable con el mensaje con sus hijos, con su esposa, tome la palabra seriamente. Y en segundo lugar, manténgase enfocado en Cristo Jesús. Le leo 2 citas para terminar. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, mantén tu enfoque, no te vayas a distraer. Filipenses 3:13 dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Enfócate en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y lo más pronto que puedan, hermanos, regresemos a los cultos, regresemos a los caminos de Dios, regresemos a la confraternidad de los santos. Hermanos, oremos. Señor, yo te pido por cada hermano que oyó este mensaje. No todos, porque muchos se han mantenido firmes, pero si hay algunos que están sintiendo la distancia, no solo de la iglesia, sino de ti, por ellos te pido que los afirmes y que en ausencia de la confraternidad de los hermanos y de la cercanía al pueblo de Dios, que ellos puedan tomar su Biblia en su mano, pasar tiempo contigo en oración y en comunión, que persigan la justicia, que llenen sus corazones de fe. Bendice a la iglesia, Señor, a cada hermano que escuchó este mensaje, que sirva de estímulo y de bendición para ellos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga. Con la ayuda del Señor nos vemos el domingo que viene, y que la gracia de Dios sea con ustedes.